Acompáñenme en una breve oración, hermanos. Padre Celestial, gracias le damos a usted por esta hermosa mañana. Disponemos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para recibir su palabra con toda humildad, palabra que es viva y eficaz. Reconocemos que a través de ella nos limpias, nos santificas y nos preparas para toda buena obra. Ayúdanos a estar atentos y a crecer en este momento en el conocimiento de su palabra. Le damos las gracias por este espacio y por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo que está fragmentado. Familias están en desunión, religiosamente hablando, no hay unidad. Y lastimosamente, hermanos, este mal, ¿verdad? Este daño se quiere introducir muchas veces en la iglesia. Y en medio, hermanos, en medio de esta realidad, Dios, el labrador, nos llama a tener unidad con su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no se trata, hermanos, de una unidad superficial, no se trata de una unidad basada en intereses comunes o en mis propios deseos, sino en una unidad espiritual, en una unidad que lo transforma a uno. Y esto es únicamente a través de la palabra de Dios. Por eso en Juan capítulo 15 la Biblia enseña que Jesús es la vid y cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo, somos los pámpanos. Y esta imagen, hermanos, que nosotros vemos aquí en Juan capítulo 15 es una dependencia real de nuestro Dios. Es una conexión real con nuestro Dios para producir un fruto en nuestras vidas. El autor inspirado, Juan, el hijo de Zebedeo, según Mateo capítulo 4, verso 21, escribe este relato del Evangelio según Juan, aproximadamente entre el año 90 después de Cristo. Y lo hizo para probar de que Jesús era el Mesías prometido, que Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y usted puede encontrar en Juan capítulo 20, versos 20 y 21, que Juan escribió y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis y que para que creyendo tengamos nosotros vida en su nombre. Esas señales, hermanos, también son los milagros que nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer. Desde Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, donde convirtió el agua en jugo de uvas. Si usted lee el versículo 11 específicamente, dice que ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea para que sus discípulos creyeran en él. Y hay muchas más señales que él hizo, que por cuestión de tiempo me limito a mencionarlas. Pero usted ve que las señales lo que hacían era comprobar de que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las Escrituras. Hoy vamos a observar en este breve sermón, hermanos, la unidad de la iglesia con Cristo. Vamos a ver la fuente de la unidad. Vamos a ver la evidencia de la unidad. Vamos a ver el peligro de la desunión y el resultado de la unidad. Así que en primer lugar, vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 1, donde observaremos la fuente de la unidad. Y la fuente de la unidad es Cristo. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Hermanos, este yo soy es uno de los 7 yo soy que nosotros encontramos en el relato del Evangelio según Lucas, que conecta con lo que Moisés o lo que se le dijo a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, verso 14, donde Moisés debía de comunicarse, ¿verdad? O debía de hablar al pueblo. ¿Quién dicen, verdad? ¿O quién les digo que es? Bueno, yo soy el que soy.
diles que yo soy el que soy, es el que me ha enviado. Y Jesús, mis amados hermanos, no solo no solo se compara con una vid, ¿verdad? Él dice, yo soy Dios mismo. Esto quiere decir Dios mismo hecho carne, que da vida, hermanos, espiritual a quienes le siguen. Y él usa esta metáfora, hermanos, a sus oyentes que conocían bien lo que era una vid. En la cultura judía, hermanos, la vid, que era una planta de uvas, era un símbolo muy importante. De hecho, en el Antiguo Testamento, al pueblo escogido de Dios, lo más vil, ¿verdad?, que escogió Dios, según Deuteronomio capítulo 7, era reconocido como una vid. Lastimosamente, el pueblo como vid no fue una vid buena, sino una vid que se volvió infiel, una vid que nunca produjo frutos. Y cuando Jesús dice que Él es la vid, Él está diciendo que Él es el cumplimiento perfecto de lo que era el Israel, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, aquello que el pueblo nunca pudo llegar a ser. Él es la fuente real, Él es la vida, Él es la fuente confiable. Por eso Él dice, yo soy la vid. Esto implica, mis amados hermanos, que fuera de Jesús, fuera de Cristo, hermanos, la vida no tiene valor, la vida es insuficiente, la vida es estéril, la vida no produce nada. Fuera de Jesús, hermanos, nosotros no somos nada. Por esto mismo, hermanos, es que como iglesia no podemos encontrar unidad en hombres, no podemos encontrar unidad en tradiciones, no podemos encontrar unidad en liderazgos con pensamientos humanos. La unidad como iglesia nosotros la encontramos en Jesús, porque Él es la vid verdadera. Él es el origen, hermano, de la vida. Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 1 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Él es quien sostiene nuestra vida. Él es quien nos une, hermanos, a cada uno de nosotros como creyentes. No podemos tener unidad, hermanos, como iglesia si nosotros no tenemos unidad con la vid verdadera que es Cristo, porque Él es quien nos une a cada uno de nosotros. Así que en primer lugar, hermanos, la unidad de la iglesia con Cristo depende exclusivamente de Él, depende de de la importancia que nosotros le demos a Cristo en nuestra vida. Ahorita conversando con una hermana me decían, no hay que confiar nunca en el hombre, porque el hombre es infiel, el hombre cambia, pero Él no cambia, hermanos, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, verso 17. Entonces, la Biblia nos enseña que la fuente de la vida, hermanos, la fuente de la unidad está en Cristo. Versículos del 2 al 5 observamos la evidencia de la unidad. Dice la Biblia que todo empámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, hermanos. La evidencia de la unidad, hermanos, está en el fruto. Y el fruto, hermanos, es esa señal visible de la conexión de que cada miembro en particular tiene con la vid, con la fuente de toda poder y de toda victoria que es Dios. En la agricultura, hermanos, una rama unida a una planta sana siempre da fruto.
simplemente al estar conectada a esta rama, el fruto va a ser inevitable. Al estar pegada a una buena fuente, esa rama siempre va a dar frutos buenos. Así también, hermanos, nuestra vida espiritual. Mientras nosotros estemos conectados con Jesús, nuestra vida realmente va a dar evidencias de que estamos conectados con la fuente de todo poder y de toda victoria. Pero ¿qué frutos, hermanos? Es lo que este pasaje nos enseña. Andar bien vestido, andar un buen carro, tener a nuestros hijos en un buen colegio, una buena educación. No, hermanos, no es eso. El fruto será que el fruto es si vemos una iglesia con 200, 300, 500, 800 miembros, con su buen edificio, con su parqueo. ¿Será ese el fruto que el Señor espera, hermanos? No, es una iglesia unida en una vida espiritual, hermanos. Y no estoy diciendo que nada de eso sea malo, porque son cosas necesarias para nuestro diario vivir. Obviamente quisiéramos aquí tener un edificio tal vez de 2, 3 plantas que hayan sus buenos lugares aceptables y cómodos para estar. Pero el fruto que nuestro Señor y Jesucristo habla aquí es el fruto de un amor verdadero. Son de las cosas que provienen de Dios, hermanos. Recuerde que contra esas cosas no hay Dios, no hay ley, porque todas las cosas buenas, los frutos del Espíritu Santo, hermanos, provienen de Dios. No tienen restricción en nuestra vida. Nadie nos puede decir no ame a tal persona. Nadie nos puede decir no puedes controlarte. Nadie nos puede decir humilla a otros. Nosotros tenemos el control, hermanos, de nuestra vida. Los frutos que Dios quiere son frutos de amor genuino y de amor verdadero los unos por los otros. Por eso en Juan capítulo 13, versos 35, nuestro Señor Jesucristo hablando dijo: en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué frutos quiere nuestro Señor? Nuestro Señor quiere frutos de obediencia a su palabra. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si amamos realmente a Dios, el fruto, la evidencia en nuestra vida va a hacer que llevamos una vida constante en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué frutos quiere el Señor? El Señor quiere nuestro servicio. Fuimos creados por Dios para eso, hermanos. Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Frutos, hermanos, apacibles, de justicia y de paz, frutos de ser transformados por Dios. Pero sin embargo, hermanos, como nuestro Dios, como labrador, según Juan capítulo 15, verso 1, mi Padre es el labrador. Un labrador es el que cuida, es el que poda y es aquel que limpia. Y eso no lo hace para destruir, hermanos, sino para que nosotros llevemos más fruto. Hay plantas que usted las ve muy bonitas, pero usted necesita podar algunas para que agarre más fuerza, para que brote. Y la poda, hermanos, puede doler. La poda puede doler, pero siempre es con un propósito. Incluso, hermanos, como dije anteriormente, las ramas fructíferas necesitan ser podadas para que agreguen más fuerza. Por eso el escritor Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5 nos manda, hermanos, bajo mandamientos del Señor, a examinarnos a nosotros mismos, si nosotros estamos en la fe, a probarnos si nosotros llevamos una vida constante en obediencia a la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, Dios corta cosas en nuestra vida o permite en su providencia cortar cosas para que nosotros florezcamos espiritualmente. Esa poda, hermanos, en nuestra vida puede incluir pruebas, pueden venir situaciones externas que nos golpean, hermanos, que son, como dicen, estocadas en nuestro corazón.
Pero debemos de entender, hermanos, que la prueba tiene un propósito en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 en adelante, la Biblia enseña, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué debemos de pasar esas pruebas? Para que sometida a la prueba de vuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Hermanos, hay circunstancias que van a venir a nuestra vida porque es necesario que a través de las tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. No es una opción, hermanos. Van a venir circunstancias para ver cuál es su fe, cuál es mi fe, cuál es mi fruto, cuál es la evidencia de mi confianza y de mi relación con la vid verdadera que es Cristo. Eso, hermanos, no sucede en un valle, ¿verdad?, de color de rosas. Eso sucede en los momentos difíciles, hermanos. En los momentos difíciles es donde se ve quién es quién. En los momentos difíciles es donde nosotros vamos a ver la evidencia de la fe y de la obediencia de este cristiano, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de permanecer en él. Porque si queremos dar fruto, hermanos, no podemos hacerlo solo. Este versículo, hermanos, tiene también promesas para nuestra vida. ¿Por qué? No dice, tal vez puede dar fruto el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. No dice tal vez, ¿verdad? No dice quizá puede que dé fruto. Dice el que está en Cristo va a llevar mucho fruto. ¿Qué implica eso, hermanos? Cuando usted ve la evidencia de una vida de un cristiano, hermanos, que no está dando fruto, que no está unido a la fuente de poder, no está unido a Cristo, hermanos. Y por más de que usted le diga, por más de que lo que sea, hermanos, si él no quiere, no va a querer nunca, porque ni Dios lo hace, hermanos, porque él nos ha dado el libre albedrío. Cada uno de nosotros debemos decidir estar unidos a la vid verdadera que es Cristo. Y en él, hermanos, en Cristo, vamos a dar mucho fruto, hermanos. Dios espera abundancia de nuestro servicio. Dios nos ha llamado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, no para estar sentados, hermanos. Dios nos ha llamado para abundar en madurez, para abundar en disciplina, para abundar en constancia, para madurar en amor, en tantas cosas, hermanos, y no para un poquito, hermanos. Hoy hice un poquito, no, o yo voy a poner un granito de arena, no voy a poner el costal, voy a poner lo mejor. En la ofrenda, recuerden, en la ofrenda no es, hemos apartado un poquito, no, la Biblia no enseña eso, he apartado lo mejor, las primicias, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Por eso no debemos de conformarnos como cristianos, hermanos. El fruto debemos de entender, hermanos, que no viene también por mí, no viene por mis fuerzas, viene por la fuente. Si yo estoy unido a la fuente, siempre voy a estar fuerte, hermanos. Si yo estoy con Cristo, ¿qué me va a separar si estoy con Él? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Romanos capítulo 8, versos del 18 en adelante. Nada, hermanos. ¿Por qué? Porque no es por mis méritos, es por la fuente a la cual nosotros estamos. Y aparte, hermanos, dice el texto en el versículo 5 y me encanta. Siempre medito en este versículo. Porque separados de mí, dice, nada podemos hacer. Sin Cristo, hermanos, este lugar y el tiempo que ustedes están invirtiendo aquí no tiene valor. Si la predicación en este momento fuera de un hombre, hermanos, no tiene valor. No hay propósito en este lugar. Si no tenemos una organización bíblica, hermanos, como Él lo quiere, hermanos, no hay valor, hermanos, no hay fundamento, no hay adoración, no hay perdón de pecados.
Sin Cristo no hay nada, hermanos. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Nosotros debemos de acercarnos a Él. Piedra viva, dice, ciertamente desechada por los hombres, mas para nosotros con un valor apreciable, preciosa, dice Primera de Juan capítulo 2. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos para ser piedras vivas y para ser edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables y aceptables delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? Unidos a Cristo, enfocados en Cristo, mostrando fruto, hermanos. El fruto va a venir, recuerde, únicamente si estamos conectados con Él. Tercer punto, hermanos. La Biblia nos enseña que el peligro de la desunión, y usted vea el versículo 6. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí vemos, hermanos, la seriedad de estar desconectados de Cristo, de estar desconectados de la vid verdadera. La rama que no permanece en la vid no puede vivir, y eventualmente, hermanos, esa rama va a ser desechada. Esa rama va a ser apartada. Dice que va a ser echada en el fuego y va a arder. Una rama desconectada a la planta principal, hermanos, pierde su vida interior, se seca poco a poco, se vuelve inútil y finalmente es desechada. Muchas veces usted ve unas ramas, hermanos, usted la ve, uy, vea qué lindo ese árbol, pero por dentro está, ¿cómo está? Está podrido, hermanos. Usted ni lo puede tocar porque se cae. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando uno se desconecta, cuando el cristiano se desconecta de Cristo, por dentro uno no vale nada, está seco, no tiene valor. Lo que sucede es que eso no es de un día a otro, eso es poco a poco. Usted un día dijo, se levantó con pereza, no hombre, no voy a ir hoy, qué pereza. Ya no vino un día, le dio lugar al diablo, le dio lugar a sus pensamientos, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de esta vida, según Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Después ya no vengo los miércoles. No, hombre, Dios sabe, me levanté a las 5, trabajé tanto hoy, vengo cansado y me voy, ya no me congrego en 3 semanas. Cuando usted ve, ya los domingos está en una playa ahí. Dios sabe que yo me lo he merecido, he trabajado tanto que me lo he merecido. Poco a poco, hermanos, empieza ese proceso, porque se empieza a desconectar ¿de quién? De la vid verdadera. No podemos darle lugar al diablo, hermanos, no podemos. Tenemos una lucha, debemos de entender, hermanos, que tenemos una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, Efesios capítulo 6, y para eso debemos de estar armados con la armadura de Dios para poder resistir ante las acechanzas de nuestro adversario el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Hermanos, debemos de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto, hermanos, este texto es un llamado a que nos examinemos. Estoy conectado yo con Cristo, vivo para su palabra, vivo de su palabra, tengo hambre y sed de justicia. Recuerda las bienaventuranzas en el hermoso sermón del monte en Mateo capítulo 5, hermanos, hasta el capítulo 7, pero recuerda, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienen hambre, ustedes examínense y examinémonos. Tengo hambre de la palabra de Dios, tengo hambre de conocer más de Cristo, o da pereza.
tengo hambre, tengo deseos de tener comunión con los hermanos. Recuerda el salmista, una prédica que dio el hermano Eric unos días atrás. Cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ustedes examinándose, ¿desea usted realmente eso? ¿Desea convivir y compartir como los cristianos del primer siglo en Hechos capítulo 2, verso 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Recibiendo esa promesa, ¿verdad? Que era para sus hijos y para todos los que estaban lejos, y comían con alegría y con sencillez de corazón. ¿Desea usted realmente eso? ¿Tiene esa hambre, esa sed de Dios? Hermanos, ese texto nos anima a examinarnos, a estar unidos, a revisar nuestros fundamentos, nuestras raíces, si estamos unidos realmente a la vid verdadera. No basta, hermanos, con tan solo estar aquí. No basta con tener mi Biblia abierta en mi casa o en mi celular. No basta con eso. No basta con haber nacido del agua y del Espíritu. Hay que seguir adelante, hay que seguir conectado con Jesús. La Biblia entonces a nosotros nos enseña las consecuencias de no estar unidos con la vid verdadera que es Cristo. Y esta es en el día del juicio final, hermanos. Mateo capítulo 25, hermanos. ¿Qué van a decir? A los de la derecha, venid benditos al reino eterno preparado para todos los que son fieles. Pero a los de la izquierda, id al reino eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, revisemos nuestros fundamentos bíblicos, si estamos unidos a Cristo, porque, hermanos, separados de Él uno no puede hacer nada. Y por último, hermanos, el resultado de la unidad. La Biblia a nosotros nos enseña ese resultado, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer, hermanos, es quedarse, es habitar, es estar en ese lugar seguro. No solo estar presente, hermanos, sino es arraigarse, permanecer constante, vivir completamente unido, vivir involucrado, deseando más y más trabajo. Significa que su verdad vive en nosotros. Si hemos recibido la palabra de Dios, palabra que nos ha limpiado, hermanos, porque cuando recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, según Santiago capítulo 1, verso 21, nos dice que debemos de recibir la palabra de Dios con humildad, porque ella es poderosa, hermanos, para salvar nuestras almas. Si hemos recibido la palabra de Dios, hermanos, debemos de demostrarlo con nuestra manera de vivir, porque la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos santifica. Y por eso es que nosotros debemos de desearla. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche lógica, hermanos, la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella podáis crecer para salvación. Es imposible, hermanos, tener un crecimiento si no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. Vea el texto, dice que la palabra de Dios nos ha limpiado, hemos sido limpiados por la palabra, y esa palabra debe de permanecer en nosotros. Si estamos en Cristo, significa que estamos en la palabra de Dios, y hay promesas, hay bendiciones, hermanos, porque Jesús menciona que la palabra como medio para permanecer. Es imposible seguir en el camino si nosotros no estamos siguiendo la palabra. Por eso el salmista también mencionó en el Salmo 119, verso 5, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. El salmista en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está, hermanos, en la palabra lo que realmente nosotros necesitamos. Recuerda, Jesús, después del bautismo después de su bautismo en Mateo capítulo 3, verso 15, para cumplir toda justicia,
para cumplir con lo que Dios había mandado. Después en Mateo capítulo 4 usted ve cómo él empieza la tentación. Y viene la tentación a él y él que respondió, hermanos, escrito está, escrito está, escrito está. Él venció la tentación porque conocía las escrituras, porque conocía la palabra de Dios, y con ella se defendió ante las acechanzas del adversario, el diablo. La verdadera unidad con Cristo, hermanos, lo que hace es afinar nuestros deseos con los suyos. Yo ya no quiero lo que sea para mí, quiero lo que Él me enseña en su palabra. No se trata, hermanos, de una varita mágica, ¿verdad? Que todo lo que yo pida, yo estoy en Cristo, estoy evangelizando, estoy leyendo, estoy memorizando, estoy compartiendo con otros, estoy trayendo visitas, me estoy comportando de una manera digna, entonces Dios todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Hermanos, no es así. Es pedir conforme a las cosas que Él nos enseña, que quiere de nosotros. Señor, ábreme, primera de Tesalonicenses capítulo 3, Padre, ábreme puertas para seguir predicando el evangelio. Pero Señor, ábreme puertas para tener un mejor carro, para tener una mejor casa. Obviamente Dios en su providencia siempre está. La providencia de Dios trabaja en favor de sus hijos. Si usted lee Eclesiastés capítulo 2, versos 20, dice que a los ricos de este siglo manda a Dios a que acumulen riquezas, a que tengan riquezas y que la den a sus hijos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios nunca vamos a mendigar, porque Dios siempre está en el asunto. Él en su providencia, hermanos, siempre va a suplir para cada una de nuestras necesidades. Significa una conexión profunda que nosotros debemos de tener, una oración que realmente glorifica a nuestro Padre Celestial. Padre, oramos para que usted nos abra puertas. Padre, ayúdanos para seguir en el progreso. Padre, ayúdanos a administrar correctamente esta ofrenda que se ha hecho para que haya igualdad en el pueblo, para que no haya escasez, para que podamos llevar el evangelio a muchos, para que al ayudar al pueblo, al vecindario, ellos puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta suprema de la iglesia. Dar la gloria y la honra a Dios en todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué hemos observado, hermanos? Hemos observado que la Biblia nos enseña que la fuente de nuestra unidad es Cristo. En Él nosotros no podemos hacer nada. Hemos observado la evidencia, hermanos, de la unidad. La evidencia es el fruto. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Cuánto fruto usted quiere darle al Señor? Él pide todo, hermanos. Él pide abundancia de cada uno de nosotros. Hemos observado el peligro de no estar dando fruto. El peligro es ser echados en el fuego, ser separados de nuestro Dios, andar caminando muerto, hermanos, espiritualmente hablando. Y el resultado, hermanos, de esa unidad con Cristo es oraciones eficaces, hermanos, oraciones bíblicas, oraciones que honren y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Hermanos, la unidad de la iglesia con Cristo, hermanos, no es un lujo. La unidad de la iglesia que nosotros debemos de tener con Cristo es vital. Sin Cristo, nosotros no somos nada. No es una opción. Si quieren, ponen a Cristo como fundamento, o si quieren, no lo ponen. No. Cuando los apóstoles empezaron a predicar desde Hechos capítulo 2 y les decían, ya no prediquen más ese nombre. Hechos capítulo 4 verso 12, ellos pusieron el fundamento. El fundamento está en Cristo. No podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos oído de que Jesús es el Salvador del mundo, el cumplimiento de las profecías. Hemos visto a Cristo resucitado. Él se ha aparecido a todos nosotros. Hemos visto el cumplimiento de cómo iba a morir y lo vimos con nuestros propios ojos. Hemos visto que en Cristo no hay, sin Cristo estamos perdidos.
Ellos no dejaron de decir eso, hermanos. Nosotros tenemos que seguir igual. La unidad de la iglesia, para que una iglesia tenga éxito, para que una iglesia crezca numéricamente, es por Cristo, hermanos, por Él, porque predicamos a Cristo crucificado, porque dependemos completamente de Él, porque nos sujetamos a Él, porque dependemos de Él. Hermanos, separados de Él, nada podemos hacer. Si usted está separado de Cristo, vuelva al camino del Señor. El Señor le llama. El Señor está dando una oportunidad. Si usted quiere estar unido con Cristo, hoy la iglesia está para apoyarle y para unirse, ¿verdad?, a esta vid verdadera que es Cristo, para caminar juntos en rectitud. Vamos a entonar un himno de invitación, vamos a ponernos de pie. Si usted tiene alguna necesidad, manifiéstela después de este himno.